Tenemos en esta oportunidad una preciosa enseñanza relacionada con un libro precioso de las Escrituras, el libro de los Efesios o la carta a los Efesios. Y vamos a hablar de las generalidades del libro de Efesios. Vamos a mencionar generalidades de esta preciosa obra del bendito Espíritu Santo de Dios. Pero como preámbulo, quiero comentarles lo siguiente. En el año de 1995, en Trujillo, Perú, en la ciudad de Trujillo, en Perú, en la calle, cerca a la entrada principal de un banco, murió en la madrugada un habitante de calle. Cuando llegaron a hacer el levantamiento del cadáver, las autoridades se encontraron con una tremenda sorpresa. Y es que tenía 3 bolsas de basura grandes y entre esas bolsas tenía varios millones de pesos en moneda peruana en esa época. Y fue una noticia que se conoció y fue muy ampliamente divulgada por la ironía. Un habitante de calle que tenía mucho dinero en bolsas de basura. Recuerdo otro caso de una mujer en el país de Líbano, por allá en el oriente. Esta mujer muere también habitante de calle y este caso fue todavía más impactante porque resulta que esta mujer cuando muere le encuentran más o menos $100,000 en una bolsa. Pero eso no fue todo. Descubrieron que ella era la titular de una cuenta bancaria con más de $10 millones. Entonces es impactante estas historias y estas situaciones que se dan. Gente que tiene dinero, que tiene riqueza, pero viven y mueren en la total indigencia. Y hay otro caso todavía mucho más interesante, este se dio en Estados Unidos, que es la historia de una pareja de ancianos que son hallados muertos en su apartamento y las autopsias de los cuerpos revelaron que habían muerto por una desnutrición severa, pero tenían en su apartamento más de $40,000 guardados en el closet del apartamento. Mire usted, gente miserable, gente que teniendo no viven. Pero un caso muy emblemático, ese sí es de hace mucho más tiempo, más o menos de 1916, una mujer que se hizo tristemente famosa después de morir y fue catalogada como la mujer más tacaña de los Estados Unidos.
Ella muere en total pobreza, en unas condiciones realmente lamentables, y deja un patrimonio de más de 100 millones de dólares. Imagínese usted, en 1916, 100 millones de dólares. Eso era, si es una fortuna hoy, imagínese en esa época. Esta mujer se dice que llegó a ser tan miserable que prefería comer la comida fría para no calentarla y así no gastar tanto en servicios públicos. Ella tuvo un hijo. Ese hijo en alguna ocasión se fracturó una pierna y esta mujer se demoró tratando de encontrar un hospital que le ofreciera un tratamiento gratuito y se demoró tanto que al muchacho se le gangrenó la pierna y finalmente se la tuvieron que amputar. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, estas situaciones que estamos hoy viendo, analizando, son el reflejo de la realidad espiritual que muchos creyentes hoy viven. Y quizás usted, que está escuchando este devocional, tenga que confrontarse porque de pronto usted se está comportando como un completo indigente teniendo tanta riqueza alrededor suyo. La epístola a los Efesios es una carta que ha sido catalogada como por los especialistas con diferentes nombres. Se denomina la carta de los Efesios como el banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario público de la Biblia. Pero prefiero este título que se le ha dado también a la carta de los Efesios, la reina de las epístolas. Y también se le conoce como la corona de oro de Pablo, la carta a los Efesios, una preciosa carta que está escrita en especial para todos aquellos creyentes que quizás tengan una inclinación y sean propensos a tratar sus recursos espirituales en una forma similar al manejo mezquino que muchos le han dado a los recursos materiales en esta tierra. Estos creyentes están en un constante peligro espiritual de vivir una desnutrición crónica teniendo tanto alimento, de vivir en una indigencia espiritual teniendo tanta riqueza. Esta epístola habla acerca de las riquezas, de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, tenemos acceso a todas las riquezas del Señor. Y Efesios se encarga de exponer esas riquezas. Cuando han habido crisis económicas a nivel mundial, los bancos, y ya ha sucedido en muchos países, a pesar de que usted tenga dinero allí y sea su dinero, no le permiten sacar toda la plata y eso ya ha pasado. En el siglo XX sucedió en varias ocasiones que en diversos países usted si tenía, por ejemplo, 10 millones de pesos en sus cuentas, no le dejaban sacar sino el 10%, máximo el 10%, y no le permitían sacar más.
durante un periodo determinado. ¿Por qué? Porque los bancos no tenían reservas suficientes para cubrir todas las demandas financieras en su momento. Pero el Banco Celestial del Dios del cielo no tiene ninguna clase de limitación ni de escasez y no sufre crisis alguna. Por esta razón, usted no tiene ninguna justificación, si es un verdadero creyente, si usted es nacido de nuevo, si usted en realidad es salvo, si usted es un verdadero creyente, no tiene ninguna razón para estar arruinado, ni raquítico, ni empobrecido en su vida espiritual. Lamentablemente, la situación de mucha gente que dice ser creyente es esa. Están viviendo una indigencia espiritual. No viven y no disfrutan las riquezas de Dios. Como en los casos que acabamos de mencionar, en ellos predominaba la escasez, predominaba la miseria, predominaba la suciedad, predominaba la miserableza. Igualmente, en la vida de muchos creyentes predominan el temor, predomina la culpa, predomina el afán de protagonismo, predomina la tibieza espiritual, predomina la carnalidad y muchas otras cosas más. Ninguno de nosotros tenemos razón alguna válida que le podamos presentar a Dios para no estar del todo sanos y ricos de manera inmesurable en las cosas de Dios. Usted encuentra muchos cristianos en una quiebra espiritual y viviendo en la miseria espiritual, teniendo su casa llena de riquezas, las riquezas de la palabra, en depresiones, preocupados, estancados, llenos de culpa, sin libertad, llenos de temor, esclavos del miedo, de los temores, de la incertidumbre, de las inseguridades, y muchos dan pasos de fe para después con vergüenza glorificar a Satanás dando marcha atrás. Bueno, esa es lamentablemente la situación de muchos creyentes. Y la carta a los Efesios literalmente ayuda y expone las riquezas del Dios del cielo. En esta epístola, el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo de las riquezas de su gracia. Capítulo 1, versículo 7. Habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3, versículo 8. Habla de las riquezas de su gloria. Capítulo 3, versículo 16. Y el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes a que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Capítulo 4, versículo 13. Invita a través de esta carta a que los creyentes seamos llenos de la mayor riqueza que un ser humano puede tener, y es la llenura del bendito Espíritu Santo de Dios. Capítulo 5, versículo 18. Y a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 3,
versículo 19. La epístola, la carta dirigida a los Efesios, es una carta que habla de profundas riquezas, maravillosas riquezas, que si las viviéramos y las entendiéramos, no viviríamos como vivimos, no pensaríamos como pensamos, no sentiríamos como sentimos, no actuaríamos como actuamos, no hablaríamos como hablamos, no haríamos lo que hacemos. Expone las riquezas de su gracia, capítulo 1, versículo 7. Las inescrutables riquezas de Cristo, capítulo 3, versículo 8. Y las riquezas de su gloria, capítulo 3, versículo 16. En esta carta de los Efesios, la palabra plenitud, la palabra plenitud, que significa llenar o ser llenos, se menciona 6 veces. La palabra plenitud se menciona 6 veces. La palabra riquezas se menciona 5 veces. La palabra gracia se menciona 12 veces. La palabra gloria se menciona 8 veces. Y una frase clave en Efesios, cuando dice en Cristo o en Él, se menciona 15 veces. El problema está en que muchas veces no vivimos la vida cristiana en Cristo, sino en nuestras almas. Entonces, no tenemos acceso a las riquezas. Pero si nosotros entendemos, comprendemos en nuestro corazón el propósito de la palabra y su voluntad para nuestras vidas y la vivimos, vamos a estar rebosantes de estas riquezas prometidas. Es tan impactante lo que dice la palabra, que ignoramos las escrituras. Por eso, cuando usted manifieste estar cargado, triste, angustiado, y usted le comenta a un hermano y ese hermano le exhorta, no asuma una actitud de inmadurez. ¿Sí ve? ¿Yo para qué me pongo a contarle? Mire, con lo que me dijo, salí fue vaciado, salí fue regañada. Es que nadie me entiende, porque hay gente que es adicta a la conmiseración. A la conmiseración. Les gusta, la disfrutan. Es una adicción, es como si fuera una droga. La conmiseración. El lamentarse y el quejarse. No, tomen acción, muévanse, levántense. Porque es lo que Dios espera, que usted se empodere de la palabra. La palabra dice que en nuestra unión con Cristo, Dios nos hace coherederos con Cristo. Eso está en Romanos 8:17. Y también dice que somos un espíritu con Él. Eso está en Primera de Corintios 6:17. Dice la palabra que Él no se avergüenza, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 12:11. Y que está dispuesto a hacernos partícipes de todo lo que Él posee. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible para nosotros. Eso está en Primera de Pedro 1:4. Entonces, nuestras riquezas como verdaderos creyentes están basadas en la gracia de Cristo. Efesios 1, versículo 2. Las riquezas, nuestras riquezas, están basadas en su paz, en la paz que Él da, en su voluntad, en su beneplácito, en su propósito, en su gloria, en su llamamiento, en su herencia, en su poder, en su amor, en su espíritu, en sus dones, en su sacrificio, en su fuerza,
en su armadura. Hermanos, que a nosotros no nos pase como estas personas que vivían en la completa indigencia y al morir encontraron que estaban completamente rodeados de riquezas que nunca disfrutaron. Hebreos 2:11. Riquezas que nunca disfrutaron, nunca usaron. Que usted no vaya a llegar al cielo en un estado de indigencia espiritual, porque usted no va a tener cómo explicarle al Señor el por qué usted vivió así. Su riqueza y la mía están basadas no en su trabajo, en su salario, en los millones que gana, en su sueldo. No, su riqueza y la mía están basadas literalmente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos la riqueza espiritual, la riqueza material es la añadidura, iglesia. Lamentablemente somos tan carnales, somos tan cortos de vista. Nos falta tanto discernimiento que estamos afligidos por el trabajo, por el sueldo, porque no nos alcanza los ingresos que tenemos. Estamos afanados en el ascenso, en el concurso, queremos tener más, queremos alcanzar más. Y no nos damos cuenta que como hijos de Dios y coherederos con Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. En el mundo espiritual, escuche, si usted se empodera de las riquezas que Dios le ha dado a través de su Hijo Jesucristo, lo demás va a venir por añadidura con una libertad que usted va a quedar completamente sorprendido. Y también gracias a que estamos en Cristo Jesús, hacemos parte de su cuerpo, hacemos parte de la iglesia. Y Efesios se enfoca en la doctrina básica de la iglesia, en explicar qué es y cómo funcionan los creyentes, cómo deben funcionar los creyentes dentro de la iglesia. Recuerden ustedes que la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. Era un misterio, y que ese misterio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, vino a ser revelado en el Nuevo Testamento. Entonces Efesios nos enseña la naturaleza de la iglesia y nos enseña que la iglesia no es una organización, como lamentablemente hoy se está tratando a muchas iglesias, como una organización, como una empresa, como un sistema. No, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, compuesto de muchas partes relacionadas entre sí, que dependen unas de otras. Cristo es la cabeza de esa iglesia, de ese organismo, de ese cuerpo, y el Espíritu Santo es, por decirlo de alguna manera, la parte sanguínea, la parte vital. Si entendiéramos nosotros, tuviéramos más revelación de qué es la iglesia para el Señor, seguramente usted tendría otra actitud frente a la iglesia y no habría en su corazón tanta indiferencia hacia la iglesia, hacia el cuerpo. Usted encuentra gente que dice ser creyente y creen ser salvos mientras están yendo a diferentes lugares. Entonces van a la iglesia católica, van a la iglesia adventista, van a la iglesia cristiana, van a los mormones, van a todo lado y con eso ellos se sienten buenos. No, no es así. El cuerpo de Cristo no son varios los cuerpos de Cristo, es uno el cuerpo de Cristo. Y la carta a los Efesios
habla de eso y explica eso. Y enseña que los miembros del cuerpo de Cristo están unidos de manera profunda con el Señor. Y cuando un miembro deja de funcionar bien, todo el cuerpo se debilita. Y cada vez que los miembros desobedecen a la cabeza, el cuerpo cojea, tropieza. En cambio, cuando los miembros de la iglesia, con fidelidad a la cabeza, que es Cristo Jesús, la iglesia se hace manifiesta, la iglesia brilla, la iglesia surge, se levanta con autoridad y poder en este mundo. Entonces el cuerpo funciona mediante el uso de los dones espirituales. Esto lo enseña Efesios. Y funciona mediante el cumplimiento de responsabilidades sobre la comunión fraternal. Y sí, lo que Dios ha inquietado a los hermanos a orar, a estar ahí, como dicen popularmente, al frente del cañón, apoyando, pendientes, en el fuego, en medio del fuego, en medio de la candela, porque hay quienes aparecen, uy, pastor, ¿y cómo le fue en el incendio? ¿Y para qué viene a preguntar, chismoso? Eso ya es echar chisme. ¿Por qué no vino a ayudar a apagar el incendio? Entonces es fundamental la comunión fraternal, el ministerio mutuo. Cuando la iglesia es fiel, Cristo se manifiesta. Escúcheme, iglesia. Cuando la iglesia como cuerpo, como organismo es fiel, Cristo se manifiesta en su estatura plena a través del cuerpo, que es la iglesia. Cuando la iglesia no es fiel, la visión que el mundo tiene de Cristo se distorsiona, la iglesia es debilitada y el Señor es deshonrado. Efesios tiene riquezas maravillosas. Efesios habla de lo que el Señor, las riquezas que el Señor nos ha dado. Y quizás alguien esté escuchando esta enseñanza y hoy reconozca, movido por el bendito Espíritu Santo de Dios, debo salirme de mis luchas personales. Dejar de girar alrededor de mi ego y de mi vida y de mis necesidades y de mis miedos y deseos y mis pataletas. Y de lo que yo quiero y todavía no llega, y por qué, y por qué, y por qué, y meterme con la palabra, y estudiar sobre las riquezas, y entender lo que Dios me ha dado. Somos tan limitados muchas veces los creyentes que lo único que nos alcanza la oración es para orar por lo que necesitamos y por los sueños que tenemos. Y los sueños de Dios, ¿en dónde están? ¿En dónde quedan? El sueño del Señor, donde encuentra una iglesia, donde hay adoradores en espíritu y en verdad, ¿en dónde está? ¿Dónde está la iglesia que muere a sí misma para buscar del Dios del cielo? Que renuncia a los apetitos del mundo y a la maldita entretención que hay en el mundo. Y digo maldita porque lamentablemente es una de las poderosísimas armas que Satanás está utilizando para entretener a la gente. Se está pasando el tiempo, muchos se están haciendo viejos. Leía esta mañana una triste noticia de una familia de Lebrija, Santander. Se reunieron a celebrar un cumpleaños, porque es que asumimos que el familiar no nos puede contaminar, no nos puede contagiar. Se reunieron a celebrar un cumpleaños y de esa familia que se reunieron, 3 murieron. Ninguno llegaba a los 50. 3 murieron. Y 3 personas destacadas, grandes profesionales con tremendos cargos. ¿Y todo para qué? Dígame usted. El reconocimiento que usted tanto persigue. La prosperidad que usted tanto busca. ¿Para qué? Si usted no entiende lo que significa las riquezas del Señor, ¿para qué quiere el resto?
Pablo era de la tribu de Benjamín. Y dicen los expertos que recibió, porque su nombre inicialmente era Saulo de Tarso, porque él nació en Tarso. Y dicen que él recibió el nombre de Saulo en honor al primer rey de Israel, a Saúl. Recibió la mejor educación, el mejor entrenamiento en estudios rabínicos, formado por el mejor de los mejores, Gamaliel. Era rabino. Pablo era rabino, preeminente por méritos propios. Era miembro del Sanedrín, era miembro del Concilio Gubernamental Judío de Jerusalén. No era cualquier pintado en la pared. Y es el apóstol Pablo con todos estos títulos quien dice, todo esto lo tengo por basura. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero para muchos el vivir es el vientre. Para muchos el vivir es la satisfacción de sus deseos. Y estoy hablando de creyentes, de gente que dice ser creyente. Necesita leer el libro de Efesios con urgencia, escudriñarlo y entender cuáles son las verdaderas riquezas. Para muchos, el vivir es practicar su hobby. Para muchos el vivir es la comida. Para muchos el vivir es tener trabajo y buenos ingresos. Para muchos el vivir es comprar su casa. Para muchos el vivir es la opulencia. Para muchos creyentes. En contraste, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y nos tenemos que confrontar hoy, iglesia. El libro de los Efesios es un libro maravilloso, es una carta maravillosa, como todos los libros en la Biblia. Nos dan parámetros fundamentales para vivir. Los primeros 3 capítulos de Efesios hacen énfasis en la doctrina. Y los 3 últimos capítulos se enfocan en la conducta. Entonces, la primera mitad es teológica, la segunda es práctica. Quizás nosotros necesitamos meternos a estudiar. Quizás usted diga hoy, yo necesito meterme a estudiar esta carta para corregir muchas cosas en mi corazón. Por falta de conocimiento de la palabra, y especialmente de Efesios, es que usted encuentra a tanta gente que dice ser creyente totalmente indiferente con la iglesia. No bendicen la iglesia, no ayudan al cuerpo, no lo ayudan, no lo apoyan. En absolutamente nada, no les interesa. Solo les interesa recibir, alimentarse, nada más. No les interesa absolutamente nada más. No les interesa obedecer a Dios en el sostenimiento de la iglesia. No les interesa para absolutamente nada. Por eso es que Efesios se considera como la corona de oro de Pablo, porque resulta que Efesios revela un misterio grandísimo que es la iglesia. Es uno de los más grandes tesoros de revelación. Y cualquier persona que estudie Efesios en detalle, inevitablemente va a tener un cambio notable en su vida cristiana, especialmente en cuanto al concepto de quién es Dios, su obra y la iglesia. Se dice que el gran teólogo John Knox, estando en su lecho de muerte, él suplicaba que le leyeran Efesios y acababan de leérselo y se lo volvían a leer. Él decía, empiecen de nuevo, léanme Efesios. Un gran teólogo
escribió: a este libro le debo mi vida entera, al libro de los Efesios, porque fue con el libro de los Efesios que entendió lo que es la iglesia. Ahora, 4 de los escritos del apóstol Pablo, de las cartas, se conocen como escritos de la prisión o como escritos del cautiverio. ¿Por qué? Porque fueron redactados en el tiempo en que él estaba privado de la libertad. Y uno de esos libros es este, Efesios, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, la invitación hoy del Espíritu Santo a cada uno de nosotros es que nos acerquemos a la palabra desde una óptica diferente, no desde la óptica de Dios, háblame, benefíciame, bendíceme, ayúdame, sáname y prospérame. No, porque esa no es la óptica correcta desde la cual nos debemos acercar a la palabra, sino que más bien nos acerquemos desde la óptica de: Señor, ayúdame, susténtame, levántame, santifícame, purifícame, guíame, fortaléceme, establéceme a través de tu palabra. Revélate a mi vida a través de tu palabra. Yo quiero conocerte y necesito conocerte. El estancamiento espiritual viene a su vida y a la mía porque nosotros no le damos el lugar que debemos darle a la bendita palabra de Dios. La maldición, los problemas a granel, los fracasos, lo que empezamos a construir, trabajos, negocios, relaciones sentimentales, laborales, comerciales, familiares, se caen porque nos empeñamos en construir la casa sobre la arena y no sobre la roca. Por esa razón debemos conocer la palabra y acercarnos a ella con la actitud adecuada. ¿Cuál es? Humildad. No es: Señor, háblame a mi necesidad. No, es: Señor, háblame según tu voluntad. Lo que tú me quieras hablar hoy. Es mi oración, escúcheme, es mi oración que embajadores de esperanza y cada uno de ustedes que está conectado, algunos por primera vez, por segunda vez, algunos que se conectan muy de vez en cuando, aprendan a ser fieles, que todos nosotros, usted y yo, podamos ser fieles, fieles, fieles a la palabra, escúcheme, a la palabra. Y que como creyentes verdaderos, redimidos, regenerados, rescatados, podamos ser luz y podamos apoyar la obra, porque las tinieblas están avanzando. Las tinieblas están avanzando. Es la época en que se están consultando clarividentes y brujos por doquiera. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cómo va a terminar la pandemia? Y por ahí algunos contumaces están atreviéndose a hablar dizque de la venida de Cristo, Señor Jesús. Y hablando basura, basura, mentiras, herejías. Se construyen iglesias, entre comillas, iglesias, templos por doquiera, para sectas que están naciendo todos los días.
Y nosotros los creyentes somos tan indiferentes con el cuerpo de Cristo, somos tan indiferentes del dolor del cuerpo, somos tan indiferentes, somos tan cómodos, somos tan egoístas, somos tan autosuficientes que nos sentimos capaces de vivir un evangelio y un cristianismo totalmente solos, independientes. Yo no necesito de nada ni de nadie, ni de ir a un lugar, ni de congregarme. Aquí en este momento usted está congregado con nosotros. Esto es una congregación. Y esto es lo que en este momento Dios está permitiendo. Y esta es la manera en cómo Dios nos está bendiciendo y alimentando. Claro que estamos congregados. Pero usted encuentra gente que lleva su vida espiritual como quiere y totalmente alejados de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo no les importa. Y a esas personas yo les digo, deberían sentarse a meditar y cuestionarse si en realidad son salvos. Porque una persona que ha sido salva realmente, verdaderamente, es una persona que le va a doler el cuerpo, le va a doler la iglesia, se preocupa por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por bendecir la iglesia en todo sentido. Por eso la carta a los Efesios es tan importante, para que entendamos qué es la iglesia, lo que significa la iglesia para el Señor y lo que nos ha dado a nosotros como creyentes, las riquezas y los privilegios que tenemos al pertenecer al cuerpo de Cristo. Cierro diciéndoles, es mi oración que ninguno de ustedes le pase lo de estas personas que murieron en estado de indigencia rodeados de tanta riqueza. Que ustedes como creyentes no vayan a morir en estado de indigencia espiritual teniendo tanta riqueza, porque de eso vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué hicimos con la palabra? ¿Qué hicimos con la escritura? ¿Qué hicimos con el sacrificio de Cristo? Te damos honra y te damos gloria. Gracias, Padre. A ti te amamos, a ti te alabamos, a ti te bendecimos. Ayúdanos a entender lo que significa ser salvos, rescatados. Ayúdanos a entender cuál es nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo, que simplemente estamos para servir en lo que tú digas, en lo que nos pongan, no en lo que nosotros queremos, porque nos sentimos merecedores. No, guárdanos de eso, Señor. Es que yo ya llevo mucho tiempo, yo debería ser pastor ya, o yo debería ya estar haciendo esto o aquello. No, hermano, Dios lo guarde a usted, Dios me guarde a mí. Estamos llamados a servir absolutamente todos los creyentes. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser usados porque tu palabra dice que el buen árbol da buen fruto. Y esto habla de un fruto espiritual, habla de un fruto para el cuerpo de Cristo. Un fruto, dice la palabra, cada uno sobreedifique. La roca es Cristo y nosotros que tenemos que sobreedificar. ¿Dónde? Sobre la roca. ¿Cómo? Apoyando la obra. ¿Cómo? Apoyando el cuerpo. ¿Cómo? Apoyando la iglesia. El cuerpo de Cristo. Padre, que no seamos debilitados. Suplicamos que no seamos debilitados. Porque si somos debilitados, la iglesia se debilita. El evangelio es avergonzado y tu nombre va a ser vituperado. Que nosotros no seamos responsables de tal canallada y de tal maldición. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, a tomar decisiones, que para tomar decisiones de consagración y santidad no se pasen años y años y años.
Suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que en nosotros, en nuestro corazón, haya el deseo de honrarte a ti, de honrarte, Señor. Que podamos crecer y avanzar cada día, que no seamos indiferentes a la iglesia, a las necesidades del cuerpo, que podamos ayudar y crecer y avanzar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nos podamos levantar y sacudir de ese manto que muchas veces el enemigo pone, de lamento, de tristeza, de culpa, de opresión, de obsesión. Que nos empoderemos de la palabra, que nuestra actitud no sea de conmiseración. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios del cielo. Amén y amén.